voy a preguntémosle a don Mario Quiroz, que es el experto en política esta mañana, porque lo hemos llamado porque se ha conocido ya un estudio que se llama Clima Político a un año de las elecciones, que es un trabajo de enfoque de investigación MP esta mañana. Don Mario, qué bueno tenerlo, ¿cómo me le va? Muy buenos días, Henry. Muy buenos días, Lorena. Qué gusto saludarlos y sobre todo qué gusto saludar a todos los que siguen desde buena mañana por las distintas plataformas. Qué bueno. Muchas gracias. Don Mario, que fue presidente de la Asamblea, recuérdeme el nombre de Pacheco. Don Francisco Antonio. Él es Francisco Antonio Pacheco, exactamente. Él fue de los últimos que ocupó todo el periodo, ¿verdad? Los 4 años. Sí, fue el último. No es muy usual en la Asamblea porque de la costumbre desde épocas del bipartidismo era Variarlo. Variarlo cada año entre la fracción de gobierno, que era la mayoritaria, y ahí, salvo cuando ya empezaron a no llegar a 29 diputados electos, que creo que ya empezó esa situación, si mal no me acuerdo, en el gobierno de don José María, que ya tenían que empezar a hacer acuerdos políticos y tenían que negociar con fracciones minoritarias, pero antes era muy fácil porque tenían los votos suficientes para estar variando y poniendo a quien quisieran. Claro. Entonces, por esa razón sería, si obviamente don Rodrigo Arias repite, sería romper ese dato histórico, igualmente. Pero es que además no han salido figuras, o por lo menos no se ha escuchado de gran discusión en torno a quién podría presidir la Asamblea, ¿verdad, don Mario? ¿O usted sí cree que don Rodrigo Arias no la tiene fácil? Bueno, el único que ha dicho algo en estos días fue don Óscar Izquierdo, sí, ¿verdad? De la misma fracción de Liberación, Enrique. Ahí la pregunta que yo creo que Liberación debería hacerse es si le conviene tener la presidencia en este último año. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los números, te lo voy a poner claro, ahora entraremos a los números, pero es un presidente que tiene una popularidad alta, con una institución que tiene una credibilidad baja, una calificación baja, y de el que esté de presidente, como se ha demostrado un poquito en estos años, es uno de los punching balls del presidente, ¿verdad? De los punching bags del presidente. Entonces creo que ahí hay una valoración política que deberían de hacer si realmente lo que ganan teniendo el control de la presidencia es más de lo que pierden. O de pronto sea al revés, ¿verdad, don Mario? Que las relaciones mejoren, porque ya las relaciones de los Rodrigos es imposible. También eso es totalmente cierto, Henry. Yo creo que es un muy buen punto el que usted da, porque sí, eso parece que es una relación ya quebrada, ¿verdad? Que no debería ser así, pero bueno, estamos hablando de lo que es, y sí, ese yo creo que es un muy buen punto que a lo mejor podríamos tener ahí un refrescamiento de la relación con un liderazgo que no se haya enfrentado tanto con el presidente. Sí, es muy posible. Bueno, don Mario, el estudio que se conoció ayer está muy, muy interesante, y yo no sé si podamos decir, para comenzar, que no hay sorpresas en cuanto a la figura del presidente Chávez como figura, como él, como persona, que sigue siendo un hombre pues, totalmente con una preferencia de la gente, una popularidad que muy pocas veces se ve, en este caso también muy, podríamos decir, histórica, después de cuando le falta un año de gobierno y aún Sí. mantiene semejante popularidad. Yo creo que ahí no hay mucha sorpresa, ¿verdad? No, yo coincido, Henry. Creo que los niveles de aprobación altos y estables que tiene el presidente son también coincidentes con otros estudios. Por ejemplo, el del CIEP de noviembre. Eso significa que hemos pasado ya 3 meses de estudio y se mantiene con niveles de aprobación, como digo, altos y estables. En promedio podrá andar por un 62, 65, si uno quisiera sacar un promedio, porque lo medimos con 4 índices a ver cómo nos salía, a ver si en alguno salía algo anormal.
y más o menos margen de error, yo creo que estamos ahí entre un 60-65%. Inclusive pues todo lo relacionado con la gestión, el desempeño, en cuanto a manejos de diferentes crisis, pero también con los votantes que están dispuestos a votar. Eso también representa un porcentaje importante y la imagen del presidente está ayudando a que la gente se motive entonces para votar en las próximas elecciones. Eso es un punto relevante de la investigación, Lorena y Henry, porque lo que tratamos, obviamente, y hay que hacer la aclaración, medir intención de voto a estas alturas, ya las últimas 3 elecciones nos ha demostrado que no tiene ningún valor, ¿verdad? Lo que esta investigación quería determinar era si el presidente tenía un peso electoral, porque hay mitos y realidades. El primer mito es el capital político del presidente es heredable. Bueno, tiene un capital político alto, que como dice Henry, eso no es sorpresa. 2, la investigación dice que sí, que una parte de ese capital político es heredable. Y también tratamos de ver si había mitos o realidades, además de ese mito y realidad de la herencia, de si, por ejemplo, a la gente le gusta la forma en que el presidente habla, que es otro mito que había, y queríamos ver si tenía más de mito o más de realidad. Entonces, sí, es un clima, tratamos de medir el clima electoral porque la hipótesis de investigación personal que yo tengo es que este proceso, y no sé si ustedes van a coincidir conmigo, se está planteando prácticamente como una reelección presidencial en que el presidente no va a estar en la papeleta. Esa figura es interesante. Sí. Reelección presidencial sin el presidente. Sin la figura del presidente. Ahora, esa herencia, según estaba leyendo la misma encuesta, aparentemente, según ese mismo estudio, sería hacia Laura Fernández por las preferencias de nombres que están apareciendo. ¿Es así? No necesariamente, Henry. Si ustedes ven la encuesta, hicimos un ejercicio que de nuevo no es intención de voto, en que pusimos algunos candidatos que, para que no se me emocionen tampoco los que están ahí, no es que tengan el voto ahí, es un ejercicio obviamente que digo, pero lo que queríamos ver es si esos nombres enfrentados a lo que llamamos el candidato o candidata del presidente, o sea, un candidato que no tiene ni cara ni nombre, ¿verdad? Pero es así, ¿cómo les iba? Y en la encuesta nos sale que ese candidato o candidata del presidente obtendría entre los votantes seguros un 32%, versus don Fabricio Alvarado un 16%, don Luis Amador un 6%, don Álvaro Ramos un 5%, doña Claudia Dobles un 5%, don José María Villalta un 4%, otros ahí que ya están por debajo del margen de error con 4%, y con unos indecisos del 27%. Entonces, por esto me atrevo a decir que sí, que hay una parte del capital político que es heredable. Entre los nombres que se mencionan, yo lo que podría decir, Henry, es que todavía son candidaturas miniatura, ¿verdad? Sí. Que están en construcción. Todos tienen un factor común, que es de que tienen no son ampliamente reconocidas, ¿verdad? Son niveles muy bajos. No tienen visibilidad. Al único que hay que decir que se sale de esa normalidad, don Fabricio Alvarado, que tiene un alto reconocimiento, pero esto también le genera una tasa de rechazo elevada, y esto, por supuesto, que limita su capacidad de crecimiento. Los otros nombres, doña Laura, etcétera, tienen potencial, pero son muy desconocidos para la mayor parte del electorado. Y recordémonos que hace 4 años así estaba don Rodrigo, ¿verdad? Que era muy desconocido. Y esta es una elección que iremos sin nombres tradicionales o figuras de peso, especialmente en los partidos tradicionales. Claro. Hay una parte del estudio de ustedes que dice o habla de la opinión positiva a algunas personas.
Y llama la atención que entre las 10 personas que aparecen con alguna intención política o porque se ha hablado de ellos que tienen interés político o podrían ser candidatos, aparecen en esas 10, primero 3 mujeres. Eso me llamó la atención. En los 10 hay 4 mujeres, 3 que encabezan y aparece más abajo doña Carolina Delgado. Pero hay 3 mujeres, Laura Fernández, Natalia Díaz y Claudia Dobles. Esas intenciones, repetimos, no es que sean ya candidatos oficiales, no es que ya estén opinando por quién votarían, sino que tienen una opinión buena. Qué interesante eso, teniendo en cuenta, don Mario, que en estos días se estuvo hablando de la agresividad política, principalmente contra las mujeres, que publicó la Universidad Latina hace unos 15 días. La agresividad en redes, por ejemplo. Pero aquí aparecen ellas muy bien calificadas. Sí, yo considero que esto nos apunta a que, primero, hay un dato que me parece importante, que las 2 primeras, Enrique, y es un muy buen señalamiento lo que usted hace. Las 2 primeras son las 2 exministras de la presidencia, ¿verdad? Ajá. Y eso de alguna manera hace que la visibilidad y cercanía con el gobierno las ponga en una buena posición, ¿verdad? Y la otra que coincido, me llamó a mí la atención doña Claudia Dobles, es el último gobierno, y ella, hay que decirlo, ella salió, a pesar de la calificación que tuviera don Carlos, ella siempre salía bien calificada. Entonces, yo creo que ellas parten de distintos ángulos, pero con, al menos en la valoración personal, parten de un muy buen lugar. Luis Amador, a pesar de todas las críticas y todo lo que ha pasado también, pues tiene una buena valoración. Está ahí, los 2 ministros y pegaditos, además. Mira, los 2 exministros de Obras. O sea, aparecen 2 exministros de la también presidencia y 2 exministros de Obras pegaditos en esas buenas calificaciones, sumándome a lo que dice don Mario. Ahí están, son esas herencias de buenas opiniones que genera el gobierno Chávez, ¿no? Y recordémonos, Henry, hicimos una pregunta para valorar realmente, porque otro de los mitos era ese del país está peor. Bueno, la mayoría de la gente considera que no está peor. Ya cuando lo aterriza uno en ciertos temas puede haber una percepción mixta. Pero en el tema de obra pública, la gente, un 73% considera que el país no ha empeorado su situación de obra pública. Cuando uno se va a investigación cualitativa, la verdad es que el tema de obra pública es uno de los temas que la gente, por lo menos a nivel de percepción, habrá opiniones sobre si esa percepción es cierta o no, y se valen, pero a nivel de percepción la gente le da una buena calificación en obra pública. Entonces, tampoco extraña que sean don Mauricio Batalla y don Luis Amador, los últimos exministros de la cartera de Obras Públicas y Transportes, los que estén ahí. Ahora, lo otro es, y en eso, ya que usted está tocando el tema de la obra pública como tal, digo yo, para hacer la pregunta en cuanto a gobierno, porque una cosa es la popularidad del presidente Chávez y otra es la popularidad de su gobierno. No coinciden mucho. Ahí sí, yo creo que igual de alineado a lo que ha venido diciendo el CIEP, cuando uno ve los índices incluso de aprobación, o sea, la imagen personal tiene un 62%, la evaluación de su desempeño un 67% y manejo de crisis 61%, todos esos índices en positivo. Cuando uno habla de confianza en su gestión, en su trabajo, ahí se va al 57%, o sea, baja un poco. Eso es coincidente, siempre que pasamos de imagen a calificación de trabajo e incluso a confianza. El CIEP, por ejemplo, lo hace sobre la confianza en el rumbo del país, sí, confianza en que el gobierno tiene capacidad para resolver los problemas. Ahí consistentemente sale más bajo, ¿verdad? Entonces hay definitivamente un delta entre lo que es la evaluación personal y ya cuando uno lo aterriza. Y eso se ve en esa percepción mixta sobre la situación del país, donde hay áreas
que sí hay una percepción de deterioro, corrupción, costo de la vida, otras áreas donde hay opiniones muy divididas sobre la situación, si la situación ha empeorado o no, pobreza, seguridad, situación de la caja, y algunas áreas que a mí sí puedo decir que ciertas de ellas me sorprendieron, porque han estado siendo embates de la oposición contra el presidente, que son educación, obra pública, democracia y empleo. Qué interesante. Y falta un año. Todavía falta será un tiempo año por muy movido. Pero el año sí va a estar muy intenso, eso sí, Lorena. El año va a estar muy, muy interesante a nivel político. No, Mario, qué bueno haber conversado con usted. Y esto es apenas el comienzo. Ya tendremos oportunidades, no sé, en alguno de nuestros programas donde se haga análisis ampliamente, pues tenerlo a usted también como parte de este trabajo en un año político como este. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Henry. Saludos a los dos y, por supuesto, a las órdenes. Sabemos que sí. Muchas gracias. Don Mario Quirós y este Enfoque Investigaciones MP que publicó Clima Político a un año de las elecciones.